¿Crees que Irán es solo sanciones, mezquitas y noticias nucleares? Entonces, explícame esto. Una civilización que operaba cerebros hace 4.800 años y no dejó registro de conflicto armado organizado. Una ciudad completa a 16 metros bajo una isla turística, con ingeniería que los especialistas modernos todavía estudian. Un valle donde investigadores documentaron caídas de temperatura sin correlación meteorológica conocida y escribieron en su reporte que los datos disponibles no ofrecían una explicación completa. Y al final, una fortaleza donde un hombre construyó una ilusión del paraíso para entrenar asesinos. La biblioteca que guardaba sus secretos fue quemada en 1256. No hay consenso sobre qué había adentro. Hoy no vamos a visitar Irán. Vamos a bajar a lo que Irán esconde. El sureste de Irán es uno de los desiertos más inhóspitos de Asia Central. Viento constante, calor que dobla el horizonte, tierra tan seca que el paisaje parece anterior a cualquier forma de vida organizada. Y sin embargo, bajo esa superficie hay una ciudad, no una aldea, no un campamento estacional, una metrópolis de la Edad del Bronce que creció hasta albergar decenas de miles de personas, que prosperó durante siglos y que en algún momento ardió. Luego fue reconstruida, luego ardió de nuevo, 3 veces en total, y después de la tercera vez, sus habitantes se fueron, sin que ningún pueblo vecino registre su llegada, sin que ninguna crónica contemporánea documente hacia dónde. Los arqueólogos la llaman Shahr-e-Sukhteh, la ciudad quemada, y desde el primer día de excavación, algo no encajaba. En el año 2800 a.C., prácticamente todas las civilizaciones documentadas compartían una característica: armas, espadas, lanzas, puntas de flecha, estructuras defensivas. La capacidad de ejercer violencia organizada era la tecnología más importante de la época. En Shahr-e-Sukhteh no encontraron armas, ninguna. Una metrópolis entera sin registro de conflicto armado organizado. Los arqueólogos señalan que hay pocos paralelos conocidos en culturas del mismo periodo con un perfil similar. No es un detalle menor. Es una anomalía que todavía no tiene explicación consensuada. Eso no era solo una ciudad diferente, era una forma distinta de entender el mundo. Pero eso era solo la primera capa. En el sector de los enterramientos encontraron un cráneo femenino datado en 4800 años de antigüedad. Y en ese cráneo, los bordes perfectamente trabajados de una trepanación quirúrgica, una apertura deliberada en el hueso craneal, hecha con instrumentos, con un propósito claro. Lo que detiene la respiración está en los bordes del corte, tejido óseo regenerado. La paciente no murió durante la operación. Alguien abrió su cráneo hace casi 5 milenios, intervino, y ella siguió viviendo. El hueso lo registró con una precisión que ningún texto puede igualar, y ahí la historia dejó de parecer antigua. Y luego estaba ella, una mujer de casi 2 metros de altura, una anomalía anatómica documentada para esa región y esa época. En su cuenca ocular, los investigadores encontraron el ojo artificial más antiguo registrado en la historia humana hasta ahora, fabricado con betún negro y recubierto con una capa delgada de oro, con líneas grabadas para imitar el iris, con un orificio central para simular la pupila. No era un objeto funerario colocado después de la muerte. Los restos de la cuenca mostraban marcas de contacto prolongado, de años de uso. Lo llevaba puesto en vida. Alguien, hace 4800 años, decidió que esa mujer merecía ver y construyó algo para lograrlo. Eso no era medicina primitiva, era cuidado. La ciudad ardió por tercera vez. Nadie regresó. El desierto la cubrió durante milenios, y lo que encontraron dentro, cuando finalmente bajaron, sugiere que lo que sabemos sobre el desarrollo tecnológico humano todavía tiene huecos significativos. Pero lo que acabas de ver en la superficie del desierto
es solo la entrada. Lo que sigue está debajo del mar. La isla de Kish es lo que Irán muestra cuando quiere proyectar modernidad. Centros comerciales, resorts, playas, una postal de normalidad sobre el Golfo Pérsico. Casi ninguno de los turistas que caminan por sus calles sabe lo que hay a 16 metros exactos bajo sus pies. Una ciudad de 2500 años de antigüedad, intacta, en la oscuridad, se llama Karis-e-Kish. Y cuando los investigadores bajaron por primera vez, lo que encontraron tardó en procesarse: un laberinto de túneles y cámaras que se extiende por más de 10.000 metros cuadrados. Todo tallado a mano, en roca, sin luz natural, hace 2 milenios y medio. Pero lo que desconcertó a los especialistas no fue el tamaño, fue el techo. Incrustados en la roca que cubre el sistema, fósiles de conchas marinas datados en cientos de millones de años. Los constructores eligieron excavar exactamente en esa capa geológica. No fue casualidad de excavación. Quien diseñó Karis-e-Kish sabía con precisión qué había encima de su cabeza, y lo eligió. Luego estaba el agua. El sistema de distribución y filtración construido dentro de los túneles mantiene un flujo cuidadosamente calibrado sin bombas ni instrumentos de medición modernos. Para lograr ese equilibrio hídrico, se necesita calcular el desnivel exacto del terreno a lo largo de cientos de metros bajo la superficie. Hoy eso se hace con software y sensores láser. Ellos lo resolvieron en oscuridad total y el sistema todavía funciona. Los ingenieros que lo han estudiado señalan que la precisión del diseño no tiene una explicación completamente satisfactoria con las herramientas que se le atribuyen al periodo. No es que sea imposible, es que todavía no hay consenso claro sobre cómo lo hicieron. Eso no era intuición, era conocimiento de otro tipo. En algún punto del recorrido turístico, el guía apaga la luz, solo 10 segundos, para que entiendas lo que era trabajar ahí. Oscuridad absoluta, silencio completo, 16 metros de roca sobre la cabeza. En esos 10 segundos, la pregunta técnica deja de ser técnica. ¿Y si lo que está debajo del mar tarda en asimilarse? Lo que viene después ocurrió en plena superficie, a la vista de todos, hasta hace menos de 60 años. Sal de Yazd en dirección al desierto y en algún momento verás 2 colinas bajas con la cima plana. De lejos parecen formaciones naturales. Un turista sin contexto pasaría de largo. Sube el sendero. Asómate al borde. Una plataforma circular de piedra. 3 anillos concéntricos. Un pozo en el centro. Y un silencio que no parece accidental. Esto es una dagma, una torre del silencio zoroástrica. Para el zoroastrismo, el cuerpo muerto era considerado impuro. No podía tocar la tierra sagrada, el fuego sagrado ni el agua sagrada. Enterrar contaminaba el suelo. Cremar profanaba el fuego. La solución fue estructural: construir plataformas elevadas y entregar los cuerpos al cielo. Los hombres iban al anillo exterior, las mujeres al intermedio, los niños al interior, cerca del pozo. Los buitres descendían, a veces en grandes cantidades, y en pocas horas limpiaban los huesos. Los nazayares, los servidores rituales, recogían después los restos y los depositaban en el pozo central. Hasta aquí, historia de otra era. Pero las torres de Yazd estuvieron en uso documentado hasta los años 60 del siglo XX. No el siglo VI, el siglo XX. Personas que hoy tienen 70 años, de niños, vieron los buitres girando sobre esas colinas. Los registros de la comunidad zoroástrica de Yazd así lo confirman, y ahí el ritual dejó de ser historia antigua. El último nazayar cuyas memorias fueron recogidas por investigadores en los años 80 describió algo específico. En invierno era lo peor. Los buitres llegaban sin ganas. Lo que en verano tomaba horas, en invierno podía tardar un día entero. Me quedaba en la torre toda la noche, con el viento, y les hablaba a los muertos.
simplemente porque no había nadie más. Un hombre, una plataforma de piedra, los muertos tendidos a su alrededor, el viento del desierto. Eso no era un ritual olvidado, era la semana pasada de alguien. El gobierno prohibió la práctica en 1970. Investigadores documentaron casos en comunidades aisladas donde continuó practicándose discretamente por algunos años más, porque para esa gente no existía otra manera de hacer las cosas correctamente. Hoy puedes subir y pararte en la misma plataforma, y cuando el viento pasa entre las piedras, el cerebro empieza a completar la imagen sin que nadie se lo pida. Lo que acabas de ver ocurrió en superficie, a la vista del sol. Pero la siguiente civilización eligió construir hacia abajo, hacia la oscuridad, y dejó algo que la lingüística moderna todavía no termina de ubicar. Llegas por una carretera que atraviesa tierra plana y reseca, sin nada que prepare el ojo para lo que viene, y de pronto aparece una masa escalonada de ladrillo cocido que se eleva sobre la nada. No hay ciudad alrededor, no hay río cercano, no hay razón geográfica obvia para que esté ahí, y sin embargo lleva más de 3000 años exactamente en ese lugar, mientras el mundo que la construyó desaparecía de los libros de historia. Esto es Chocasambil, y fue construida por los elamitas. Existieron durante más de 2000 años antes de Cristo. Tenían ciudades, astronomía, arte, comercio de larga distancia, estructuras políticas complejas. Eran contemporáneos directos de Babilonia y Asiria, civilizaciones que conoces porque alguien decidió que merecían espacio en los libros de texto. Los elamitas no tuvieron esa continuidad en la memoria colectiva. El zigurat fue construido por el rey Untashnapirisha en el siglo XIII a.C. Millones de ladrillos apilados bajo el sol, nivel tras nivel, y en algún punto del proceso, todo se detuvo. El templo nunca fue terminado. La ciudad sagrada que debía rodearlo nunca se completó. Los registros históricos disponibles no ofrecen una causa clara para el abandono. No hay evidencia de invasión en ese momento específico. No hay catástrofe documentada que lo explique. El proyecto simplemente paró. Eso no era una ruina. Era una pregunta sin respuesta. Pero lo más desconcertante de los elamitas no está en la arquitectura, está en su idioma. El elamita es lo que los lingüistas clasifican como lengua aislada. No tiene parentesco genético demostrado con ninguna otra lengua conocida. No desciende del proto-indoeuropeo, no viene del semítico, no pertenece a ninguna familia lingüística que los especialistas hayan podido trazar con certeza. Los elamitas hablaron un idioma que, según el estado actual de la investigación, no tiene ancestros identificables ni dejó descendientes reconocibles. Piénsalo un momento. Un idioma completo, sin familia conocida, sin origen rastreable con los métodos actuales. La hipótesis académica predominante habla de desarrollo independiente en condiciones de relativo aislamiento geográfico. Es una explicación de trabajo, pero deja abierta la pregunta sobre de dónde venía esa gente antes de que los registros los encuentren ya establecidos, ya organizados, ya construyendo estructuras de esta escala. El zigurat sigue ahí, inacabado, como si la pregunta tampoco hubiera encontrado cómo terminar. Y si un idioma sin clasificación conocida ya genera incomodidad, lo que viene después la genera de otra manera. Un lugar donde los instrumentos registran algo que los datos disponibles todavía no terminan de explicar. En la isla de Keshm, en el sur de Irán, hay un valle que los lugareños no visitan de noche. No hay letreros que lo prohíban. No hay guardias. Es el tipo de advertencia que se transmite de generación en generación sin necesidad de justificarse, con la autoridad silenciosa de quien ya sabe que hay cosas que la experiencia ha enseñado a respetar. De día parece un paisaje de erosión extraordinaria. Columnas y pilares de roca modelados por millones de años de viento sobre piedra porosa.
La geología lo describe con precisión: erosión diferencial, presión eólica, composición mineral específica de la zona. Todo documentado, todo coherente. Lo que resulta más difícil de documentar completamente es lo que ocurre cuando ese viento entra. El aire que atraviesa las cavidades, cañones y grietas de la roca produce sonidos que los habitantes locales describen de manera consistente. Algo entre susurros y lamentos, patrones sonoros que el cerebro tiende a interpretar como voces, aunque no haya palabras. Y ahí el paisaje dejó de ser solo geología. Los pastores de la zona reportan que sus animales muestran señales de inquietud antes de que esos sonidos sean claramente audibles para el oído humano. Es un fenómeno observado de forma recurrente, aunque no ha sido objeto de estudio sistemático formal hasta ahora. La tradición local dice que el valle fue creado por el impacto de una estrella caída y que desde entonces tiene algo adentro, que quien entra de noche no sale igual. Y aquí la historia se complica para todos por igual. Un grupo de investigadores instaló equipos de medición y pasó varias noches documentando. Las propiedades acústicas fueron registradas y tienen explicación física coherente, pero además encontraron esto: en ciertos momentos, sin cambio en la nubosidad, sin movimiento de masas de aire identificable, sin correlación con los factores meteorológicos que monitoreaban, la temperatura dentro del valle caía entre 8 y 10 grados Celsius en minutos, y después volvía a la normalidad. En la sección de conclusiones escribieron que el fenómeno no encontraba explicación en los datos disponibles. Esa frase no aparece con frecuencia en documentos científicos formales. Los lugareños no necesitaron el reporte. Llevan generaciones sabiéndolo. Pero si este valle guarda algo que los instrumentos registran sin poder nombrar del todo, lo último que vamos a ver hoy es un lugar donde un hombre sí supo exactamente lo que estaba haciendo. Y eso es todavía más perturbador. Para llegar al castillo de Alamut hay que subir. Las montañas Elburz, al norte de Irán, no conceden el camino fácilmente. Paredes de roca, senderos que desaparecen, viento lateral, y en algún punto de esa subida, entre la niebla y la piedra, aparecen los restos de algo que durante casi 2 siglos influyó en las decisiones políticas de gobernantes en toda la región. No por su tamaño, por lo que ocurría adentro. Hassan y Sabah tomó Alamut en 1090. Lo que construyó dentro de esas murallas no fue un ejército convencional. Fue una red de operaciones diseñada con una precisión que su época no había sistematizado de esa manera. Agentes que se infiltraban en cortes y ciudades, que esperaban meses o años, que se hacían invisibles y confiables, y que cuando actuaban, lo hacían con una proximidad al objetivo que las estructuras de seguridad de la época no estaban preparadas para anticipar. El nombre que Europa les dio, transformado a través de siglos y varios idiomas, derivó en la palabra que usamos hasta hoy en casi todos los idiomas occidentales. La palabra que describe el acto premeditado de eliminar a alguien específico tiene su raíz documentada en esta organización, en estas montañas. Eso no era terrorismo medieval sin forma, era ingeniería del miedo con una estructura clara, pero lo más perturbador de Alamut no son las operaciones, es el método de reclutamiento. Los relatos que llegaron a Occidente, recogidos entre otros por Marco Polo y discutidos en sus detalles precisos por los historiadores, describen un jardín construido dentro del castillo. Un espacio diseñado para evocar las descripciones coránicas del paraíso: agua corriente, árboles frutales, flores, música. Los agentes eran introducidos en ese entorno en un estado alterado de conciencia. Despertaban ahí sin entender cómo habían llegado. Se les explicaba que habían muerto brevemente y visto lo que les esperaba, que podían regresar permanentemente, entregando su vida al servicio de la orden.
No era un argumento teológico abstracto, era una experiencia directa, sensorial, diseñada, y la experiencia directa convence de maneras que el argumento rara vez alcanza. Hassan Sabbagh murió en 1124, en su cama, después de 35 años operando desde esa montaña sin jamás descender de ella. En 1256 los mongoles llegaron, quemaron el castillo, y con él lo que las crónicas de la época describían como una biblioteca de alcance considerable: textos de astronomía, medicina, matemáticas, filosofía, conocimientos acumulados durante décadas de contacto con las cortes intelectualmente más activas de su tiempo. Todo desapareció en un día. Eso no fue solo destrucción, fue un borrado sin posibilidad de recuperación. Lo que Hassan sabía, lo que sus agentes aprendieron, lo que esa biblioteca preservaba durante casi 2 siglos de operaciones. El fuego mongol no dejó nada recuperable. Las ruinas están ahí. Puedes subir entre las piedras y mirar el valle desde donde Hassan miraba. Y en algún momento inevitable llega la misma pregunta que los historiadores no han podido responder en casi 800 años. ¿Qué exactamente perdió el mundo cuando esa biblioteca ardió? Detente, mira lo que acaba de pasar. Una ciudad sin armas documentadas que realizaba cirugía craneal hace casi 5 milenios. Una metrópolis completa calculada en oscuridad total, con una precisión que los especialistas todavía estudian. Un ritual funerario activo hasta el siglo XX y un hombre que pasaba noches hablándole a los muertos en el desierto. Un idioma sin familia lingüística conocida y un templo que nadie terminó. Un valle donde los datos fueron registrados y las conclusiones no llegaron. Y una biblioteca quemada cuyo contenido no tiene consenso ni recuperación posible. Tal vez lo más inquietante de Irán no sea lo que sigue oculto bajo la tierra, sino lo poco que entendemos de lo que ya fue encontrado. ¿Cuál de los 6 te golpeó más fuerte? Escríbelo abajo. Y si quieres seguir bajando a los lugares que la historia oficial no termina de explicar, ya hay más episodios en el canal esperándote. El próximo que veas va a cambiar otro país que creías conocer.